Buenos días. Buenos días, le habla el maestro técnico productivo Simón José Hernández, adscrito al INSE Meterminero La Victoria, dándole continuidad a las clases virtuales. En este momento estaremos dictando las clases sobre bombas de aguas, en cuyo contenido está especificado la segunda clase, que está basada en electricidad básica. Ella tiene como contenido el tester y sus diferentes partes, las partes del tester como tal, funcionamiento del tester y prácticas que la estaremos dando semipresenciales o en un video que estaremos haciéndole llegar a través de estas videoclases ya determinadas. Tenemos como primer punto de esta clase que una corriente alterna. Es la corriente que llega normalmente a nuestros hogares y que da energía a nuestros electrodomésticos como televisores, pantallas o mesas de noche. Esta es una corriente que llega directamente a nuestros equipos y no tiene ningún otro regulador que la haga variar su tipo de alternatividad. En el segundo punto tenemos que para tomar la medida de la corriente alterna debemos seleccionar en el multímetro o tester dicho funcionamiento o función. El símbolo es determinado por esta B y debe ser de un voltaje alterno, y vamos a medirlo mejor como siempre, comenzando por seleccionar en el multímetro el tester el valor mayor para ir bajando hasta ajustarlo al valor que llega a nuestra casa. Con esto conseguimos de no dañar la herramienta o tester en este caso, ya que si lo colocamos por una medida demasiado elevada referente a la que vamos a medir, entonces podemos hacerle un daño a cualquiera de los componentes que tiene como forma de trabajo, y para determinar las diferentes medidas el tester que tengamos al momento de hacer esta división. Tenemos también como corriente continua que debemos saber qué tipo de corriente para poder hacer la medición estipulada y que nos dé las medidas que debamos tener para el momento de trabajo. En este caso tenemos que la corriente continua es la corriente que se usa en los aparatos electrodomésticos para funcionar PC de televisores, radios. Dichos aparatos disponen de un rectificador para transformar la corriente alterna a la que llega a los hogares mediante la toma de pared en corriente continua. Esto quiere decir que esta corriente continua, mediante los aparatos, ofrece una variación que son medidos a través del tester y nos da una medida según sea el caso. Para medir la corriente continua seleccionaremos en nuestro tester o multímetro el símbolo B con raya superior y punto suspensivo en la parte inferior, siempre ante la duda de no saber el voltaje de continuidad que vamos a medir. Debemos seleccionar el valor mayor para el caso determinado. También tenemos que para medir ahí tester o multímetros tanto digital como analógico. En este caso, básicamente un instrumento de medición, en el tester es un instrumento de medición tipo electrónico que permite medir diversos parámetros. Entre estos se listan el voltaje, tanto corriente continua como corriente alterna, resistencia y corriente en algunos modelos más complejos. Es posible medir capacitancia, temperatura y algunas características de transistores mayormente.
se debe emplear para comprobar el funcionamiento de diversos componentes y circuitos tanto eléctricos como electrónicos. Este es un breve concepto que nos determina qué es el tester. Aquí vemos un ejemplo de una infografía de cómo debemos de medir, en este caso con un tester digital. Vemos acá que tenemos una punta positiva y una punta negativa colocados en los conectores o plug determinados según sea el caso. No podemos invertirlo porque nos daría medidas erróneas. Ellos normalmente vienen estipulados en estos casos la posición en cómo van colocados los cables, en este caso el negativo y el positivo, y vemos cómo se utilizan las puntas según sea el caso de la pieza utilizada, y se coloca también. Estas piezas vienen determinadas cuál es su lado positivo y cuál es negativo. Vemos que en un caso de hacer la medición y nos da negativo, quiere decir que estamos invirtiendo la polaridad del tipo de pinza según sea el caso, positiva o negativa. Para que nos dé la medida positiva, debemos de tomar en cuenta de cuál es la guía según sea el plano que se especifique en el circuito que estemos midiendo. Eso vienen en muchas oportunidades colocados si es positivo o negativo según la medición que queramos hacer para el momento. Tenemos acá que también existe en este caso el multímetro analógico. Podemos decir que lo denominamos multímetro analógico o polímetros analógicos. Son instrumentos que constan de un indicador de aguja y que permiten medir una variedad de magnitudes eléctricas generalmente, y permiten medir características como tensión, corriente y resistencia. En este caso nos estamos haciendo referencia a los componentes eléctricos de una tarjeta en específico que estemos haciendo las mediciones al momento de hacer las reparaciones, o saber en qué estado está, si está dañado o está en posición de trabajo, según sea la medición que nos determine al momento de hacer en los rangos de medida. Esta medición van evolucionando respecto a los primeros modelos, pero los más actuales incluyen mediciones de capacitancia y en algunas otras características de los transistores. Vemos en este caso cómo está especificado las partes de un multímetro analógico. Vemos acá que tenemos un cable de color negro, conector, normalmente viene especificado que es la parte del negativo del instrumento, y tenemos esta otra parte que viene especificado en rojo, que es la parte positiva de la pinza para hacer las diferentes medidas que queramos para el momento. Y aquí pantalla, que es especificación esta parte. En otra posición tenemos la aguja, que viene siendo esta, que es la que nos determina las mediciones según sea el caso de el instrumento o la pieza que queramos medir para el momento. Escala de ohmios, en este caso vemos acá, esto vendría siendo la escala de ohmios. Tenemos escala de voltios, que viene siendo esta otra parte especificada aquí en el instrumento de medición. Tenemos escala de amperaje o amperio, que viene determinado en esta parte acá, especificado en el instrumento de medición. Aquí en esta otra parte tenemos ajuste de ohmio. Este switch que está acá nos especifica
qué ohmiaje o qué medida, según sea el caso, vamos a hacer o vamos a hacer según el número estipulado en la escala de la medida que queramos tener en el sentido de los microfaradios, que viene siendo la especificación del ohmiaje. Aquí tenemos otra selector, que es el selector de medidas en continuidad o en alterna, según sea el caso de la medida que vayamos a hacer y la corriente que tengamos. Le damos posición a este switch y lo colocamos según sea el tipo de corriente, si es corriente continua o corriente alterna. Aquí colocamos la posición según sea el caso. Vemos acá también tenemos esta nomenclatura, que es la parte de lectura de resistencia. Tenemos otra acá para la variación de la potencia, estos rangos que aparecen determinados acá, y tenemos aquí lectura de intensidad de corriente, que viene determinado por esta escala ya especificado en esta parte. Aquí tenemos el selector de escala, según sea el caso, más determinado y más específico de la escala que queramos medir, ya sea ohmiaje, corriente alterna o voltaje. Aquí vemos cuáles son las existencias, multitud de marcas y modelos que nos permiten realizar las funciones básicas en lo que se refiere al tester. Pueden haber, como dijimos anteriormente, diferentes marcas, pero todas nos llevan a una misma medida según sea el tipo de herramienta que tengamos para el momento de la medición. Vemos aquí que según sea el caso del tester, sea analógico o otro tipo, digital, en este caso analógico digital, estos están determinados para medir corriente alterna según sea el caso del selector, pero todos nos llevan a una misma medida, en el sentido de que indiferentemente sea analógico o digital, van a ser determinados según sea la medida, y nos los da según sea el selector. Puede también ser medida de corriente continua, también nos sirve para comprobar la continuidad según sea el caso. En esta parte es donde he seleccionado la parte de ohmiaje, que es lo que nos determina la continuidad, ya sea de un punto a otro punto que tengamos para medir. Y la medida de carga de pila, también mediante esta herramienta podemos saber si tenemos una pila que esté en desgaste o tenga cierta carga de energía y no nos esté dando el resultado que quisiéramos tener al momento de colocarle este tipo de pila, hacer los cambios necesarios para que siga trabajando lo que tengamos como queramos. También tenemos que con el teste hay trae en día muchas medidas. En este caso, sea indiferente de analógico digital, podemos saber qué cantidad de carga tiene la pila, como estamos diciendo anteriormente. En otra parte otro punto tenemos que la continuidad es el paso, cómo podemos medir la continuidad, que es el paso de la electricidad tanto continua como alterna por un cable sin ningún tipo de problema. Esto quiere decir que cuando medimos la parte con el positivo y el negativo, tanto en una punta como en el otro, de una determinada entrada de corriente o un punto de trabajo de una determinada determinado utensilio, ya sea del hogar o de otra, o de la empresa, o cualquier pieza que queramos medir,
se determina de esa forma, con el polo negativo y polo positivo, y si la aguja nos trabaja en el sentido de que se mueve de un sitio al otro, nos dice que si nos determina que si hay continuidad y el cable no está partido, o la conexión que estemos midiendo no está dañada. El símbolo de continuidad en el tester, en este punto tenemos que se representa mediante un punto y unas ondas. Una vez seleccionada la función, debemos colocar cada una de las puntas que existen en la continuidad, ya sea positivo y negativo, mientras que si no oímos nada o no existe continuidad, se suele usar mucho para detectar cables cortados, fallos en las pistas de los circuitos electrónicos. Esto quiere decir que si lo movemos de un punto al otro y la aguja no se mueve, quiere decir que está partido o tenemos un corto en el trayecto de la corriente según los puntos que estemos midiendo. En este caso tenemos como medir con punta de tester. Vemos acá una representación en esta infografía de cómo una persona mide con diferentes puntos la continuidad de una determinada pieza que tiene para dicha medición. Aquí tenemos donde coloca un punto positivo y otro punto negativo en este caso. Vemos acá otra forma de cómo medir con tester. Lo colocamos por lo menos la pieza que queramos medir sobre un protobol para que no se nos mueva, y vemos acá como en este caso la persona mide la continuidad de un polo positivo con uno negativo, y así ver si la pieza está en corto o tiene una falla según sea el caso y la determinación de los parámetros que tenga la pieza para el momento de ser medida. En este caso podemos ver que el teste en diferentes elementos serán seleccionados mediante la rueda y las puntas que hemos visto en el anterior punto. Medida de resistencia. El teste puede medir la resistencia de una corriente enviando un pequeño voltaje a través de las puntas. La corriente que fluye de vuelta al multímetro hace mover la aguja y nos muestra los valores que puedan seleccionar uno de los rangos de resistencia, que normalmente son ohmios por 100 y ohmios por 1000, pero en ocasiones encontramos hasta 4 rangos dependiendo del modelo. En el otro caso, la medición de voltaje en el tester o polímetro puede medirse el voltaje también en 4 o 5 rangos. Dependiendo del modelo, se debe seleccionar el rango permitiendo girando la rueda. Como ya hemos visto en el aparato anterior, podemos medir voltaje de corriente alterna y directa, que sería CD, corriente directa. Se puede medir elementos de bajo voltaje hasta 10 voltios, pero si se excede el más alto de un máximo de 500, el medidor puede ser dañado. En este caso, como dijimos anteriormente, que para medir un voltaje debemos más o menos, tener un estipulado por encima para que no sufra daño la herramienta, ya que debido al alto voltaje, en caso de no saber qué voltaje tengamos aproximado, nos daña la capacidad de medición sin error de la herramienta. La de medición de corriente o amperio. Por otra parte, también podemos medir la corriente en diferentes rangos, de 10 miliamperios a 10 amperios. En este caso, las puntas se utilizan de diferentes formas, conectándose a diferentes tomas del multímetro, ya que se emplea un circuito interno diferente. Por ejemplo, sencillo ocurre cuando medimos una corriente que es negativa, ya que el medidor no dispone de dicha corriente. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos haya sido de su agrado. Hasta la próxima clase.